Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a seguir hablando de las grandes obras de la literatura europea. Dietrich Schwanich, la cultura, todo lo que hay que saber, la literatura europea. Llegamos ya al siglo XX. La primera novela alemana comparable en importancia a las anteriores, nos había hablado de las novelas de Dickens, de Walter Scott, de Stendhal, de Balzac, de Dostoyevsky, de Tolstoy y también de Cervantes, Don Quijote. Pero para el autor no había aún llegado una gran novela verdaderamente importante. Habían llegado grandes obras dramáticas, poéticas, filosóficas, en todos los ámbitos, menos en la novela. Y es Thomas Mann el primero, según él, que consigue llegar a ese nivel. Se nos habla, por lo tanto, de su novela Los Buddenbrook, que es la historia de una familia de comerciantes de Lübeck, la ciudad de la que procede también su hermano, así como el propio Thomas Mann. Heinrich Mann es el autor del profesor Unrat, una novela controvertida que posteriormente sería llevada al cine bajo el título del Ángel Azul, protagonizada por Marlene Dietrich, que posteriormente se exiliaría con la llegada de Adolf Hitler, al igual que los hermanos Mann, se exiliarían de Alemania. Decía Marlene Dietrich, sí, que quedaos ahí en Alemania con vuestro Führer, yo no necesito ningún Führer. Y entonces eso molestaba muchísimo y sigue molestando a los idólatras del dictador austriaco, que es donde nació en Austria. La novela se nos habla de los Buddenbrook de Thomas Mann, cuenta el destino de 4 generaciones. Johann Buddenbrook, el fundador de la familia, representa la decidida voluntad de ascenso social de una burguesía segura de sí misma y convencida de sus valores. Su hijo, aunque sigue viviendo de acuerdo con esos principios, está ya internamente dividido entre el pietismo y un fuerte realismo, lo que hace que no siempre actúe correctamente en sus negocios. Thomas Mann, al principio, en su juventud, tenía bastantes simpatías por las ideas nacionalistas, que posteriormente, con respecto a las cuales ya mantuvo una actitud crítica en años posteriores. Al contrario, su hermano Heinrich Mann pues siempre simpatizó con las ideas socialistas. En sus 4 hijos, los 4 hijos de Johann Buddenbrook, se anuncia ya de una forma manifiesta los signos de la decadencia. Christian es un bohemio fuertemente endeudado. Su hermana Toni, pese a su atractivo y su alegre carácter, es una insensata que siempre se casa con el hombre equivocado. Clara muere después de casarse a consecuencia de una enfermedad cerebral y Thomas es el único capaz de sacar adelante la empresa. Y bueno, pues nos va contando un poco el desarrollo de la trama. El valor de este producto decadente, dice Schwanich, para el desarrollo de la humanidad es la elevación de la sensibilidad y de la espiritualidad, que compensa los costes del declive. La supuesta elevación de la sensibilidad y de la espiritualidad compensa esa decadencia. Así lo creía al menos Thomas Mann. Para él, la elevación cultural solo puede alcanzarse al precio del alejamiento de la vida. Pese a su alta calidad literaria, la obra se hizo rápidamente popular. Es un poco irónico, ¿no? Pese a su gran valor se hizo popular, como si lo popular verdaderamente fuera lo mediocre, como diría José Ingeniero. La burguesía alemana reconoció en ella su propia decadencia. Y ya pasamos a En busca del tiempo perdido, la novela dividida en seis novelas a su vez, una obra con más de 3000 páginas.
Durante su juventud, Marcel Proust se esforzó por acceder a la alta sociedad snob, que describía en sus novelas, pero después se distanció de ella y se aisló en una habitación para escribir. A veces, pues ese aislamiento del mundo nos permite centrarnos en lo que verdaderamente se convierte en lo trascendente. Y en este caso, para este francés, lo importante era llevar al papel todas sus experiencias, todas sus reflexiones, todas sus evocaciones, en los cuales pues pretendía rescatar de ese tiempo perdido todo lo que pudiera tener algún valor. El primer volumen es Por el camino de Swann. Aquí el narrador recuerda su infancia en su casa de París y el tiempo que pasó en casa de sus parientes. Después, remontándose aún más en el pasado, enarbolando su mágica Magdalena, relata el amor de Swann hacia Odette. Y luego pues seguirán las demás novelas, A la sombra de las muchachas en flor, En el mundo de Guermantes, Sodoma y Gomorra, en el que se trata dos temas relacionados entre sí, la homosexualidad del barón Charles y la actitud de la sociedad hacia los judíos durante el caso Dreyfus. La prisionera, Albertine desaparecida y el tiempo recobrado. El tiempo recobrado, la última de las novelas, nos conduce a la Primera Guerra Mundial, que actúa como un acelerador del tiempo. El narrador asiste a una fiesta celebrada en la casa de la nueva princesa de Guermantes, la que fuera Madame Verdurin, y la encuentra tan cambiada que apenas es capaz de reconocerla. Rememora 3 momentos del pasado y llega a la conclusión de que su verdadera vocación es inmortalizar sus vivencias a través del arte. Siempre busqué el arte cuando caí en la degradación o algo parecido a ella. Así hablaba Oscar Wilde, comparándose un poco con esos que se habían quedado en esa vida evasiva, en esa vida frívola, en esa vida promiscua. Eh, Siempre busqué el arte, así decía en De Profundis. Con lo cual no es que no reconociera sus errores, no, sino que había una visión, había dentro de sí, reconocía una mirada crítica en la cual buscaba encontrar algún valor, igual que hace Marcel Proust cuando mira hacia el pasado. Hay que recobrar lo valioso de ese tiempo pretérito para ser arte, porque verdaderamente somos creadores a imagen y semejanza del hacedor, del primer gran poeta, como lo llamaba Dietrich Schwanich, y recordemos que el segundo es Shakespeare para él. Pues a su imagen y semejanza hemos venido a crear, no a implicarnos de manera evasiva o destructiva en la realidad con la cual interactuamos. Proust ilustra este sentimiento en el episodio más famoso de su laberíntica novela, un episodio conocido incluso por quienes nunca han leído nada de Proust. En el mismo instante en que este sorbo de té mezclado con sabor a pastel tocó mi paladar, el recuerdo se hizo presente. Era el mismo sabor de aquella Magdalena que mi tía Leonie me daba los sábados por la mañana. Los sabores, los olores nos traen recuerdos, igual que las melodías. Tócala otra vez, Sam, ¿no? Que decía Humphrey Bogart en Casablanca, porque esa melodía no es una melodía cualquiera. Es la melodía, esa melodía está repleta de recuerdos amorosos que pasó junto a su amada. Y sonar la interpretación de ella, de esa música, libera todos esos recuerdos.
You must remember this. A kiss is just a kiss. Algo así decía la canción de la famosa película. Bueno, pues nos comentaba Marcel Proust, perdón que te haya interrumpido. En el mismo instante en que este sorbo de té mezclado con sabor pastel tocó mi paladar, el recuerdo se hizo presente. Era el sabor de aquella mágica magdalena. Tan pronto como reconocí el sabor de ella, apareció la casa gris y su fachada. Y con la casa, la ciudad, la plaza a la que se me enviaba antes del mediodía, las calles. Esta novela, dice Dietrich Schwanich, es la más profunda inmersión en las aguas del recuerdo que jamás se ha realizado en la literatura universal. Es significativo, otros dicen que es un eterno bostezo, cada cual saca sus propias conclusiones, ¿no? Si no se sintoniza con la intención, con la voluntad, con el espíritu creativo que está expresando el autor, si no se sintoniza con él, pues es posible que nos parezca un eterno bostezo, como decía este lector. Es significativo que esta exploración se emprendiera justamente cuando Freud desarrollaba el psicoanálisis como método capaz de hacer aflorar los recuerdos reprimidos. En esa época, principios de siglo, empieza a popularizarse las ideas freudianas, para bien o para mal. Ideas freudianas que tanto criticó, aunque no profundizara en ella, María Zambrano en alguno de sus artículos, aunque luego su obra está muy en relación con la obra de Jung, por ejemplo, otro psicoanalista. Y también criticaba a Freud, la misma Simone Weil, en La gravedad y la gracia. Decía que se pretendía solucionar un problema desde algo que forma parte de ese mismo problema. Es decir, la psicología freudiana, o al menos en cierta medida, es parte de ese problema que se pretende solucionar y por lo tanto no lo va a solucionar, decía la gran pensadora francesa. Y luego aparece otra obra imprescindible en la historia de la literatura, según Dietrich Schwanich, que no es otra que Ulises. Ulises de James Joyce, novela publicada en 1922. La novela relata un día, el 16 de junio de 1904, de la vida de 3 personas de Dublín. Stephen Dedalus, el pequeño, también el joven intelectual Dedalus, el comercial Leopold Bloom y su esposa, el pequeño agente comercial Leopold Bloom y su esposa Molly. La novela se compone de 18 episodios ordenados conforme al modelo de la Odisea de Homero. Los 3 primeros, de ahí su nombre, Ulises. Los 3 primeros y el 9º están dedicados a Stephen, el 10º a los 3 protagonistas de la novela y el último presenta el monólogo de Molly Bloom. Leopold Bloom es el Ulises moderno, pero debido a su origen judío, es también el Ahasvero, el eterno judío, el judío errante, que vaga sin descanso por el mundo arrastrando su maldición, el eterno exiliado, el apátrida. Nunca antes un escritor había introducido tan profundamente al lector en la conciencia de otro, haciéndole percibir recuerdos semi-inconscientes. Seguramente también la psicología de Freud guarda cierta relación con esta manera de concebir una obra literaria que hace James Joyce, el escritor irlandés. Ideas vagas, sentimientos poco claros, sensaciones corporales difusas, imágenes, olores y sonidos con tal viveza, complejidad y ritmo que al final el lector conoce mejor a Bloom que a sí mismo. En ninguna otra obra literaria encontramos un retrato tan exhaustivo de una persona como aquí. Erramos por todas las zonas del inconsciente y por el desorden de recuerdos culturales, personales y cotidianos, por todos los rincones de la intimidad, por los recovecos de inapreciables y fugaces estados de ánimo, y por todos los ritmos vitales y variaciones emocionales. Aunque la novela de Joyce
toma como modelo la Odisea de Homero, sus episodios están enlazados entre sí mediante una prodigiosa técnica compositiva que asocia cada uno de ellos a un género artístico, que asocia cada uno de ellos, cada uno de esos episodios a un género artístico, a un color, a un órgano humano, a una disciplina o a un elemento. Joyce parte de una estética de la percepción muy similar a la de Proust. Si en este el recuerdo repentino revela la esencia de las cosas, el recuerdo de esa Magdalena que le proporcionaba su tía, en Joyce es la epifanía que es manifestación, alumbramiento, la que interrumpe como la presentación del Redentor, de Jesús de Nazaret, siendo un bebé, a los pastores, a los Reyes Magos, de ahí que la fiesta de la Epifanía sea la fiesta de los Reyes Magos. Se presenta ya para que quede claro quién va a redimirnos del pecado, conforme a la religión cristiana. Pues también en Joyce se da un tipo de epifanía. Es la epifanía la que interrumpe el fluir del tiempo y la que arroja su poderosa luz sobre la realidad, haciendo que ésta se manifieste. Ambas novelas son un testimonio del intento de salir de la historia, del intento de salir de la historia, desde luego con ese apocalipsis, como se le dio en llamar, que suponía la Primera Guerra Mundial, y con tantas catástrofes que se acontecían, como por ejemplo la peste española, ¿no? La fiebre española, que mató que no tenía nada que ver con España, pero se le llamaba así, que mató a decenas de millones de personas también en esa época. Y sorprendentemente pues no se habla mucho de ese acontecimiento de la historia. Salir de la historia y del tiempo a través del mito, la experiencia repentina, la permanencia de las formas y la eterna repetición de lo siempre igual. La eterna repetición de lo siempre igual. Esto evidentemente nos evoca a esos ciclos y a esas ceremonias, a esos rituales a los cuales también se refería Byung-Chul Han en sus libros. Cuando llegamos al final de Ulises en un solo día, hemos vivido todos los días de nuestra vida. Y al final de ese día nos unimos al flujo de la conciencia del eterno femenino, para desembocar en la noche. La noche es femenina, el día con su esplendor que nos ciega y también nos permite la maravillosa virtud de la visión, es masculino. Pero bueno, sobre esto hablé en otros vídeos. Aparece otra novela famosa, El hombre sin atributos. El mundo que aquí se describe se llama Cacania, término con el que Robert Musil, el autor austrohúngaro de la novela que nos ocupa ahora, El hombre sin atributos, con este término, Cacania, alude a la Austria-Hungría imperial. Esa Austria-Hungría que caería también con la Primera Guerra Mundial, ese imperio austrohúngaro. El protagonista es Ulrich, un hombre de 32 años que ha dedicado su vida al ejército, la ingeniería y las matemáticas, y que ahora, como no sabe qué rumbo van a tomar los acontecimientos, como nos pasa a tantos en este siglo XXI, hemos entrado en un mundo líquido, cambiante, imprevisible, y el Estado no nos facilita, no nos provee de un manual de instrucciones para poder desenvolvernos en este incomprensible mundo novedoso. ¿Para eso pagamos nuestros impuestos? Bueno, pues en esta novela el protagonista es Ulrich, que decide darse un año de tiempo para decidir qué quiere hacer en la vida, un año sabático. Este esquema parece responder a la clásica novela de formación, pero el problema es que Ulrich es un hombre sin cualidades.
Él no cree que el carácter sea la clave para comprender las cosas, solo cree en la lógica impersonal de los sistemas. En consecuencia, la novela presenta a Ulrich como el punto de intersección entre diversas opciones ideológicas y científicas, que constituyen para él otras tantas posibilidades de sí mismo. De este modo, la novela se convierte en un laboratorio en el que se experimenta con ideas e ideologías. Nos permite conocer nos permite conocer a jóvenes nietzscheanos, a judíos liberales, a socialistas desnutridos, a nacionalistas resentidos, a espíritus goetheanos de Goethe, a sesólogos freudianos, a generales interesados por el mundo intelectual, a amantes de las artes, a acelerados pedagogos, a grandes industriales apasionados por el arte y la literatura, a estaciados idólatras wagnerianos. Aprovecha el autor para recordarnos algunas grandes figuras, Nietzsche, Wagner, de la cultura alemana, y a toda una larga serie de ideólogos, fanáticos y excéntricos. La novela gira en torno al nombramiento de Ulrich como secretario de un comité que planea la llamada acción paralela. Se trata de los preparativos para la celebración del 70º aniversario del reinado de Francisco José I en Viena, que corren paralelos a los preparativos para la celebración del 30º aniversario del reinado de Guillermo II en Berlín. La ironía de la historia es que este doble aniversario tiene lugar en 1918, el año de la abdicación de ambos emperadores, el año en que ambos imperios se vienen abajo. Esta novela, al describir el mundo contemporáneo, describe también el mundo del siglo XIX, que se hundió con la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial se puso término a muchas fantasías sin fundamento o al menos algunas de ellas, porque muchos siguen en ese ensueño que tiene poca consistencia. Me refiero a la idea de que la técnica, el avance de científico, de la tecnología y tal y cual, pues nos va a traer, y de las ideas progresistas y etcétera, etcétera, pues nos va a traer un maravilloso paraíso en el futuro, en el cual pues vamos a trascender la tragedia que sufrimos en siglos pasados. Y cuando se piensa así y algunos están en ese ensueño, entonces acontece la Primera Guerra Mundial con millones de muertos y con todo tipo de crueldad, de fanatismo, y viene de las naciones más avanzadas, supuestamente, de las naciones en las cuales pues vienen esas ideas de derechos humanos, entonces ves que tomamos conciencia de que las cosas pues no son tan fáciles, por suerte o por desgracia. Con este mundo también se hizo añicos la idea de que en el siglo XIX, tal como comentaba, consideró como más real la idea de historia. La misma novela, en tanto que forma literaria, forma parte de esta idea. Por eso el siglo XIX fue la época de la novela. Al mismo tiempo, en la novela se mostró, antes que en las demás formas artísticas, la fragilidad de la idea de la historia. En la novela se manifiesta esa fragilidad. Recordemos como María Zambrano también le daba importancia a este género, como algo que trascendía la tragedia que tuvo su esplendor en la Grecia clásica y era el ámbito preliminar, el precursor de la lírica, de la poesía, en la cual pues está esa razón poética que nos permite acceder a tantas cosas que la mera razón filosófica
no nos permite. Pero bueno, esto es el tema de la obra de María Zambrano. Joyce, Proust y Musel todavía ofrecen grandes síntesis y para ello se sirven de fórmulas parecidas cuyo propósito es salir del tiempo, ya sea a través del recuerdo, de la epifanía o de la mística. De este modo logran describir la conciencia humana como con una exactitud, logran describir la conciencia humana con una exactitud hasta entonces desconocida. El flujo de la conciencia de Molly Bloom, la vivencia de la Magdalena de Proust y los viajes incestuosos de Ulrich forman parte de los pasajes más excelsos de la literatura moderna. Tras estas últimas grandes síntesis, vinieron los destructores de las formas literarias, mostrando que la novela, en tanto que máquina productora de sentido, había dejado de funcionar. Los más radicales fueron Kafka, ese discípulo aventajado de Dostoyevsky, aunque Dostoyevsky no tenga par verdaderamente, que describió Franz Kafka, que describió como nadie lo absurdo de la burocracia en el castillo. También hablaba María Zambrano de este libro en su obra, en alguna de sus obras. El proceso, otra obra de Kafka, e igualmente Samuel Beckett, que es famoso por su drama de Esperando a Godot, sobre el cual también se va a referir el autor de este libro. Y Samuel Beckett, autor de Molloy, Malone muere, El innombrable, el maestro del absurdo y durante un tiempo secretario de James Joyce. Samuel Beckett, irlandés también, aunque escribía en francés, si no me equivoco, fue secretario de James Joyce, a quien este dictó algunas partes de Ulises. Es curioso este dato. Pues aquí prácticamente terminamos, pero aún queda un apartado que dice indicaciones de lectura. Hemos elegido aquellas obras cuyos protagonistas se han convertido en la personificación de distintas situaciones. Don Quijote, bueno, nos ha hablado de muchas, de la gran influencia que tuvieron estos personajes forjados en España, Don Juan, Sancho Panza, Don Quijote, pero a continuación no nos ha citado ninguna obra más de nuestra literatura. Aun así, Don Quijote es el que lucha contra los molinos de viento. Don Juan es el seductor de las mujeres y el que desafía al infierno. Fausto es el que entrega su alma al diablo. Fausto es una especie de Eva que no se come la manzana por capricho, sino que lo hace porque ese es el árbol del conocimiento y busca conocimiento. Se ha aburrido de estar en el paraíso y necesita darle un bocado a esa manzana para saber cuál es la nueva realidad a la cual se accede a través de ese mordisco. Naturalmente faltan otros, como los que pertenecen al terreno de los mitos populares, la literatura infantil, evidentemente muchos mitos, ¿no? También Freud y otros psicoanalistas pues usan de esto, como Piccola Stés, usan de estos mitos y de los cuentos infantiles también, que saben cómo desmenuzarlo y sacarle su simbolismo, sus alusiones ocultas. Así, por ejemplo, Mary Shelley, la esposa del poeta Percy Shelley, hija también de Mary Wollstonecraft, de William Godwin, escribe a los 19 años ese clásico siendo muy jovencita. Alguien dijo, no me sorprende de que una mujer escriba Frankenstein, lo que sorprende es que lo haga con 19 años, pero ella se había creado en un ambiente de gran amor por la literatura, de gran pasión como la que tenían sus padres, y ella supera a ambos con esta maravillosa novela gótica, Frankenstein. Obra con la que rivaliza en un concurso literario con Byron, ese concurso familiar que organizan en algún lugar, creo que de los Alpes, si no me equivoco.
o de otro lugar de Suiza, con Bairo y con su propio marido. Más o menos cuando en su Fausto en Goethe hacía que Wagner, no el músico, sino el personaje del drama, crease a su homúnculo el profesor Frankenstein, al mismo tiempo el profesor Frankenstein, Víctor Frankenstein. Frankenstein no es el monstruo, la criatura, el engendro, sino que es el creador, el nuevo Prometeo, como así lo llama Mary Shelley. Víctor Frankenstein hacía lo mismo en la Universidad de Ingolstadt. El resultado es ciertamente un ser sediento de cariño, pero un monstruo horrendo. Es impresionante ese aspecto emotivo que también describe la autora en la novela que tiene la criatura. Curiosamente, el nombre del creador, como comentaba, ha acabado transfiriéndose a la criatura, como de padre a hijo. Es la época de las revoluciones, del regicidio y de la protesta contra el creador. A principios de siglo tuvieron lugar muchísimos atentados, ¿no? Que mataron a muchas personas contra los reyes, contra los príncipes. De hecho, uno de ellos sirvió como detonante a la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues quería comentar eso, que estos mitos, Don Juan no es solamente un ligón, un seductor, es una manera de entender la vida. Hay una canción, por ejemplo, de Joaquín Sabina que empieza Macarra de ceñido pantalón, que describe, la hizo famosa otro cantante que se llamaba Pulgarcito, y describe un individuo de un ambiente marginal que se dedica a, a intentar vivir a través de todo tipo de actos delictivos eh, de la manera mejor posible, tal como él lo entiende. Él es un Don Juan, este vividor barrio bajero es un Don Juan también. Por eso la figura, el Don Juan es un paradigma que está en la conducta de muchas personas como Don Quijote. Don Quijote está en la conducta de muchos idealistas, para bien o para mal, porque saben ver que lo que parecen molinos son mucho más que molinos, y eso pues a veces es cierto y a veces no lo es, a veces es una ilusión. Y Sancho Panza pues lo mismo, y Fausto pues igual, es lo que nos define, así lo decía Oswald Spengler, nos define o define a la civilización occidental, esa inclinación fáustica que nos hace buscar algo nuevo, que nos hace expandir nuestra cultura, nuestros conocimientos. De ahí vienen cosas controvertidas como es el imperialismo, evidentemente, como es la masificación, el uso de la técnica, la inteligencia artificial y todas esas cosas que ya muchos ven que tiene su lado negativo, ¿no? Es dudoso que haya que leer Frankenstein, parece que no es de las novelas que más le gusta. Yo personalmente sí que lo recomiendo, es una gran novela. Lo que verdaderamente habría que leer son esos clásicos del sinsentido, que son Alicia en el País de las Maravillas, otra gran novela breve que no es exclusivamente para niños, de Lewis Carroll, y también A través del espejo, que supongo que será su continuación, o una novela parecida del autor británico. Naturalmente hay otros clásicos infantiles, como el libro de la selva de Rudyard Kipling, el Nobel de principios de siglo. Y también nos habla de una tal Winnie the Pooh, de Alan Alexander Milnes, o como se diga. La verdad es que no sabía yo que Winnie the Pooh, yo pensaba que esto era un cómic actual para niños. Pues no, parece ser que viene de una novela escrita por Alan Alexander Milnes hace ya 100 años. Entre los mitos populares de los que, como el caso de Frankenstein, se han apoderado del cine, está también Drácula, la novela de Bram Stoker, otro autor irlandés.
Abraham Stoker, cuyas historias de vampiros han convertido para siempre a Transilvania en una región tétrica. Bueno, me contaba una rumana que eso de Drácula, era todo una propaganda de los enemigos del pueblo rumano. Que Drácula era un conde para asustar para confrontarlo con ese conde, pues se crean esas novelas, ¿no? De, de que es un vampiro, esas fantasías. Pero bueno, ahí queda la duda. En cualquier caso, la novela ahí queda citada de Bram Stoker en Drácula, que decía Oscar Wilde que era para él una de las más grandes novelas jamás escritas. Luego aparece el gran Robert Louis Stevenson, autor de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, otra novela que también se presta para todo tipo de examen psicoanalítico. Realmente este personaje, esta dualidad, ya había aparecido a lo largo de la literatura, eh, relatos en los cuales se trataba este mito del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tan brillantemente presenta el autor escocés. Por ejemplo, tenemos a El doble, justamente de Dostoyevsky, una curiosa novela, también bastante brillante, en el cual pues se estudia esa duplicidad a la que puede llegar un mismo individuo. Y también pues tenemos, se me ha ido el relato de Edgar Allan Poe, William Wilson, creo que se llama así. William Wilson es algo muy parecido. Se encuentra con alguien que es exactamente igual, pero no sabemos si verdaderamente está en la imaginación del protagonista o si es cierto. Es la conciencia que el espejo que le persigue para hacerle reproches. El otro William Wilson. Hay dos William Wilson y con ellos va escribiendo Poe su relato. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La historia del médico que, sometiéndose a sí mismo a un experimento, queda dividido en dos personas, una buena y una mala. También citemos a La máquina del tiempo de Herbert George Wells, el autor también de El hombre invisible y La guerra de los mundos, gran novela que Orson Welles llevó al cine y también a la radio, que fue muy controvertido porque muchos pensaban en esa emisión que hizo Orson Welles en los años 30, pensaban que verdaderamente venían los marcianos, los extraterrestres a invadirnos, e incluso tomaron la decisión de suicidarse. Orson Welles no es de risa desde luego, pero es una anécdota que conmueve, ¿no? Que esa emisión lleve a personas a creerse que es cierto esa invasión de extraterrestres. En La máquina del tiempo, Wells nos cuenta el viaje a través del tiempo que nos lleva a un país cuyas gentes pertenecen a dos grupos: los Eloi, élites decadentes y ociosos, y los Morlocks, proletarios, seres malvados que por la noche salen de sus agujeros y devoran a los Eloi. Esos personajes y situaciones se han convertido en patrimonio común de la gente culta. También nos habla de George Büchner, que escribe La muerte de Danton, un drama histórico sobre la lucha de Robespierre, allá por la Revolución Francesa, sobre la lucha de Robespierre, representante de una concepción ascética del terror. Robespierre quería quería que el terror aumentara su nivel, porque tenía la convicción de que tras él iba a venir pues ese paraíso al cual antes me refería. Al final él mismo fue víctima de su propio terror, como sabemos por la historia.
La lucha de Robespierre, representante de una concepción ascética del terror, contra Danton, en quien la impotencia frente a la lógica de la historia provoca, como en Hamlet, un hastío que desemboca en el nihilismo. Al Danton lo tenemos como nihilista, y al Robespierre pues sigue en ese ensueño idealista que deifica la historia, y especialmente en lo que supone la Revolución Francesa. Su Woyzeck, otra obra de George Büchner, es un drama sobre la vida de una desgraciada criatura que es vejada y torturada con experimentos médicos hasta que, incapaz ya de responsabilizarse de sus propios actos y llevada por los celos, comete un asesinato. La obra marca el comienzo del drama social e influye en Hauptmann, Wedekind, Brecht, Bertolt Brecht y Fringe. En la escuela alemana también era obligatorio, porque nos había hablado de que Schiller era obligatorio allá por el siglo XIX en las escuelas alemanas. Pues también lo eran los relatos cortos de Keller, La gente de Seldwyla, Strauss, El hombre del caballo gris, Annette von Droste-Hursford, El haya del judío, Jeremías Gottschall, La araña negra, Meyer, El disparo desde el púlpito. Como vemos, un montón de suizos, todos estos parece ser que eran suizos o casi todos. ¿Acaso tiene esto algo que ver con la democracia, que en aquel tiempo solo existía en Suiza? Por otra parte, hemos elegido obras que, además de ser importantes, introducen un nuevo topos literario. Por ejemplo, Robinson, Gulliver, las novelas de Richardson. El resto de las obras citadas constituyen por sí mismas un cosmo cultural, y en este sentido puede decirse que son una especie de diccionarios enciclopédicos. La Divina Comedia, Fausto, Ulises. Por lo que respecta a la literatura inglesa, hemos omitido una de esas novelas que constituye por sí misma un cosmo y un compendio de la cultura de su época, pero que sólo puede leerse en vacaciones, cuando uno tiene la sensación de disponer de mucho tiempo. Tiempo para la lectura, y le apetece interrumpirla en cualquier momento con una comida o un baño. Bueno, se nos está hablando de la novela de Laurence Sterne, Tristram Shandy. El tema de esta novela es precisamente la interrupción. Su mismo protagonista es el fruto de un coitus interruptus. En ella cada historia queda interrumpida por la narración de la historia, y cada acción por la planificación de la acción. Lo mismo le ocurre a la propia novela, que relata la vida de su narrador, Tristram Shandy, y por lo tanto es una autobiografía ficticia. Para explicar cada uno de los episodios, el narrador se ve obligado a remontarse a una historia anterior, con lo que la narración, en vez de avanzar, va retrocediendo. Y siempre acaba retrocediendo. En todo un año el narrador solo consigue llegar hasta el día de su nacimiento. Al final de la novela apenas ha logrado ir más allá de los 5 primeros años de su vida. Un corto periodo pero lleno de accidentes. El coitus interruptus ha dañado su vitalidad. Al nacer, el empleo del forceps, instrumento de moda, le aplasta la nariz. Al igual que Freud, Stern creía en la relación entre capacidad procreativa y la nariz. Parece ser que Freud pensaba que la nariz, esto nos recuerda a la tradición japonesa, ¿no? En el cual pues la nariz simboliza la personalidad del sujeto. En su bautizo se le puso por equivocación el nombre más triste de todos, Tristán, y finalmente una ventana corrediza le amputó justamente las partes más importantes. Bueno, pues habrá que leerla. En resumen, Tristram Shandy es una de las novelas más extrañas, inteligentes e ingeniosas que jamás se hayan escrito.
Para leerla hace falta tener una sola cosa: tiempo. Posteriormente, pues nos va a hablar en otro apartado del teatro, de algunas obras teatrales. Él lo que hace es que escribe una especie de entremés en el cual pues diversos autores importantes del siglo XX dialogan entre sí. Y estos autores pues no son otros que Bernard Shaw, el autor de Pigmalión, por ejemplo, Luigi Pirandello, 6 personajes en busca de autor, Bertolt Brecht, Eugen Ionesco, Samuel Beckett, el autor de la obra citada de Esperando a Godot. Y justamente el doctor Godot es otro de los personajes de este entremés de Dietrich Schwanich, además de un tal doctor Watzlawick, que supongo que se referirá al famoso psicólogo, el doctor Watzlawick. A finales del siglo XIX, para sorpresas de todos, porque nos comenta que en el siglo XIX el drama, la obra de teatro, estuvo en decadencia. Pero, para sorpresa de todos, el drama resucita, convirtiendo su crisis en su propio tema. El nuevo tema de Henrik Ibsen, Casa de Muñecas, o de August Strindberg, Danza de la Muerte, son los matrimonios rotos. Este tema muestra una imagen profundamente desconsoladora, trivial y monótona de la vida íntima. Bueno, pues por el momento termino ya, por el momento no, ya finalmente termino con... aunque en un próximo vídeo hablaré de los libros que han cambiado el mundo, el último apartado incluido en esta obra, en esta selección de capítulos del libro Todo lo que hay que saber, la cultura, de Dietrich Schwanich. Gracias y hasta una nueva oportunidad.